Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Verso 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. ¿Cuánto les ofreció? Note cómo empieza este versículo 4. Y les dijo: id también vosotros. ¿Por qué les dice así? Porque ellos tenían conocimiento de que otros ya habían ido. Pero termina diciendo: y les daré lo que es justo. El versículo 5 dice que salió otra vez cerca de la hora sexta y la hora novena, e hizo lo mismo. Verso 6. Saliendo cerca de la hora 11, que sería la hora número ¿qué? 11. O sea que las jornadas eran más de 8 horas, ¿verdad? Eran jornadas de 12 horas, porque dice que trabajó 1 hora. En el desenlace lo vamos a ver. El problema es cómo ha cambiado nuestra sociedad, que ahora quieren trabajar 5 horas, que les paguen 8 y con beneficios. Pero antes se trabajaban 12 horas. Dice que a la hora 11, ¿a qué hora salió? A la hora 11. Y halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea. ¿Les dijo cuánto? No, pero les está diciendo, tanto a los de la hora sexta y novena y a los de la hora 11, les está diciendo: les voy a pagar. ¿Cuánto? No les dijo cuánto. Obviamente, de acuerdo hayan trabajado, así les voy a pagar. Por eso le dice: recibiréis lo que sea justo. Pero los de la primera hora sí les dijo cuánto, ¿verdad? Ok, entonces cuando llegó la noche, verso 8, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Así que el verso 9 nos dice que aquellos que vinieron cerca de la hora 11, cuando vinieron y recibieron su salario, recibieron 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que ellos habían de recibir más, porque también ellos, dice la escritura, recibieron 1 denario. Verso 11. Y al recibirlo, ¿qué pasó con ellos? Murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros, estos que han venido y han trabajado 1 sola hora, han recibido igual que nosotros, que hemos soportado, diga conmigo, soportado, dice, la carga y el calor del día. Entonces el verso 13, el Señor les contesta y les dice: amigo, no te estoy haciendo agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Porque dice: yo quiero dar al postrero también como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? En esta historia leída encontramos varias enseñanzas. ¿Qué tiempo haría falta para poder hablar de cada una de ellas? Lo primero que yo encuentro acá es que hay una necesidad, una viña con un fruto ya listo por levantar. Y veo también un grupo de personas con talentos, pero que no están siendo usados. También encuentro que hay gente sorprendida por la bondad de Dios, pero también hay gente inconforme y frustrada. Pero lo grandioso de esto es que también veo la verdad de Dios revelada a través de su naturaleza, la cual es bueno y justo. Entender estas 5 cosas ya nos bendice enormemente. Hay una necesidad, ¿qué más dije? Hay gente que tiene talentos, pero no lo está usando. Hay gente con habilidades, con dones,
con virtudes increíbles, pero no las está usando. Esta enseñanza me revela y me enseña mucho sobre una realidad social que hoy por hoy estamos viviendo. Y por eso quiero que los próximos 30 minutos me regale su atención. Y seguro estoy que de una forma u otra Dios le habrá bendecido, porque su palabra nunca llega fuera de tiempo. Siempre llega en el momento preciso y oportuno para cumplir un propósito. ¿Puede creer eso conmigo? Entonces, yo no sé en qué grupo usted quizás se identifica o se encuentra estar. Hay gente que, vuelvo y repito, vemos una necesidad, vemos gente con talentos, con habilidades, pero que no está funcionando en ello. Y también veo gente frustrada, gente inconforme, pero también veo gente sorprendida por la bondad de Dios. Pero lo más importante es que veo revelada la naturaleza de nuestro Dios, el cual es bueno y el cual es justo. A manera de introducción quiero preguntarle, y quiero que sea bien sincero, quiero que levante su mano si usted es esa persona. ¿Alguna vez usted ha clamado a Dios y ha estado tan desesperado, donde siente que no importa lo que haga, nada sucede? Y que si bien es cierto, quizás a solas o en oración, pero ha derramado lágrimas delante de la presencia del Señor y se siente tan pero tan vulnerable que las cosas parece que lejos de mejorar empeoran. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Qué bueno, porque no soy el único. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo, basado en lo que la Escritura nos enseña, que en la vida espiritual no hay superhéroes, sino gente que reconoce que sin el favor de Dios no podemos continuar. Gente que reconoce que si estamos en pie es por la misericordia de Dios solamente. Gente que reconoce que si Dios está con nosotros podemos ver la luz al final del túnel. Gente que reconoce que si Dios está con nosotros, aun cuando tu noche sea oscura, habrá un nuevo amanecer y cantarás victoria. Eso es lo maravilloso del Dios que nos sorprende por causa de su bondad. Cuando yo leo la Biblia me encuentro con un Job atribulado pero confiado. Cuando yo leo la Biblia me encuentro con la historia de un Elías que ha sido tremendamente usado por Dios, que cuando él clama, fuego del cielo desciende, y por su palabra, dice la Escritura, cesó la lluvia por 3 años y medio, y cuando él ora nuevamente los cielos se abren y la lluvia desciende. Pero ese mismo Elías también lo encuentro atribulado, desesperado, angustiado, tratando de escapar por su vida, porque la Biblia nos revela que la naturaleza de los hombres de Dios, aun cuando sean usados por Dios, no deja de ser tan humana como la suya y la mía. Y la Biblia dice que se deprimió, pero también nos enseña la Escritura que no importa el estado en el cual te encuentres, Dios siempre estará allí contigo para fortalecerte, para ayudarte, para levantarte cuando te sientas caído. Veo la Escritura y me encuentro con la historia de un David que después de haber sido testigo como la palabra de Dios a través del profeta Samuel viene y declara lo que él sería. Y cuando más cerca, diga conmigo, cuando más cerca del cumplimiento profético sobre su vida, cuando ya pisó el palacio mismo, cuando ya se sabe que es estar dentro del palacio, las cosas se le complican. Cuando más cerca se sintió del cumplimiento de la promesa dada por Dios a su vida, que sería el próximo rey de Israel, cuando ahora ya está en el palacio y que pudo haber pensado, es un tiempo de transición. Cuando yo no sé, pero ya estoy en el palacio. Seguramente Saúl reconocerá lo que el profeta Samuel hizo. Seguramente Dios le revelará que vencer a Goliat humanamente no era posible, pero solo por causa del favor de Dios. Pero lejos de tener un reconocimiento, las cosas se le complicaron y terminó metido en una cueva, huyendo y escapando por causa de la amenaza. ¿Dónde y cómo se encuentra usted ahora? Yo no sé. Lo que sí puedo decirle es que así como el Señor estuvo con Elías,
Así como el Señor estuvo con Abraham cuando tuvo que descender a Egipto, así como el Señor estuvo con David, el Señor está contigo para fortalecerte, para alentarte, para conviccionarte y para decirte: tus mejores días aún están por venir. Tu final no ha llegado, porque yo estoy trabajando, y en medio del problema y la angustia verás la salvación de Jehová. Quiero que le diga al que está a su lado el título de la enseñanza que quiero compartir esta mañana. Dile que está a tu lado: tu recompensa viene de Dios. Porque me dijeron que han clamado a Dios, ¿verdad? Me dijeron que han gemido, han llorado incluso en la presencia del Señor por alguna necesidad. Y si usted es esa persona, usted necesita escuchar que su recompensa viene de parte de Dios. Una vez más, dile al que está a tu lado: tu recompensa viene de Dios. Es que muchas veces nos hemos sentido que las cosas, como decía al inicio, lejos de mejorar, se complican. Y nos sentimos seguramente como se sentía el salmista allá en el Salmo 73, donde David revela cómo se sentía. Y le leo fragmentos de este salmo en la nueva versión, nueva traducción viviente. Y dice David: en verdad, Dios es bueno para con Israel y para con los de un corazón recto. Pero en cuanto a mí, dice el escritor, casi pierdo el equilibrio. Mis pies se resbalaron y estuve a punto de caer, por causa de ver lo que sucede con los pecadores, cuando veía cómo prosperaban aún en su maldad. Parecía que viven sin problemas y tienen un cuerpo sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Y lucen con orgullo sus logros como preciosas piedras en el cuello. Son ricachones, dicen algunos de los casos. Se burlan, dice el verso 8, y hablan de sus maldades. Se jactan y hasta blasfeman contra Dios. Y esto, dice el verso 10, causa que la gente buena se desanime y causa confusión todo esto que hablan. Pero el versículo 17 dice, cuando él declara cómo se sentía confundido por todo lo que ve, por todo lo que sucede con otras personas que sin temor a Dios aparentemente todo va bien con ellos, dice que no fue sino cuando, versículo 17, no fue sino hasta cuando, diga conmigo, hasta cuando entró en su santuario, hasta cuando fue a la casa del Señor. Entonces entendió el salmista el final de los malvados y la recompensa de los justos. Que quiero decirte que no importa lo que hayas sentido, no importa lo que hayas visto, no importa lo que hayas oído, el Señor dice: yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer, vas a salir victorioso. Lo que aquellos hoy por hoy aparentemente celebran, su final será doloroso, será triste, pero aquellos que pusieron su confianza en mí por causa de haber creído y confiado, dice la Escritura en el Salmo 34, sus rostros no serán avergonzados. Está siendo oído por Dios, está siendo visto por Dios. El versículo 15 lo declara, que los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Por lo tanto, iglesia, recobra ánimo y fortalécete en fe, porque Dios está contigo. Él está contigo. Tu recompensa viene de Dios. ¿Qué hacer para poder saber y tener esta certeza que seré recompensado de parte de Dios? Porque muchas veces nos sentimos como se sintieron estos obreros, que pusieron la mirada en lo que a otras personas estaba sucediendo. ¿Y por qué a mí no me sucede esto? Porque a otros les va bien y porque a mí no. Aparentemente como que Dios se olvida, y a veces nos confundimos y llegamos a creer de que es que lo que estoy haciendo no vale la pena. ¿Será que Dios me escucha? Solo Dios sabrá por los dilemas que muchas veces pasamos. Lo que sí puedo decirte es que Dios honra a los que le honran, y que la perseverancia es un principio que no de ninguna manera va a fallar cuando nosotros perseveramos en los principios y los valores enseñados por Dios a través de la palabra.
Me gusta muchísimo lo que el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 26 verso 3 enseña y dice: Él guardará en completa paz a aquella persona cuyos pensamientos en Dios perseveran. Aquí está la clave. ¿En qué estamos pensando? ¿En lo que está sucediendo allá afuera? ¿En lo que la prensa nos está diciendo? ¿En lo que la social media está exponiendo? ¿En la experiencia de nuestra vecindad, de nuestros compañeros de trabajo? Eso temprano o tarde puede causar que nos volvamos personas inseguras, que empecemos a dudar o incluso a hablar cosas que no convienen. Pero cuando nuestra mente está pensando en lo que Dios dijo que hará, tú tienes que saber que Josué 1:5, el Señor a través de la palabra dice: he aquí, no te desampararé, sino que yo estaré contigo siempre. Entenderemos que el Señor dijo: yo supliré todas tus necesidades conforme tu riqueza en gloria. Señor, yo lo creo. Entonces por eso tenemos que poner la mirada en Dios, en el Dios que cumple lo que promete. Por eso, amado mío, si nosotros queremos tener esa seguridad que nuestra recompensa vendrá de parte de Dios, lo primero es lo primero. Versículo 1 del capítulo 20 que leíamos dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿A qué hora salió este hombre? ¿A qué horas? Diga conmigo: diligencia. Si usted quiere ser una persona que tenga esas convicciones, esa certeza de que Dios le recompensará, tiene que ser diligente. Dice que salió por la mañana a contratar, a un hacer, un accionar. ¿Qué me dice esto a mí? Que hay prioridades que hay que establecer en la vida. Y las prioridades, su orden, lo primero tiene que ser lo primero. Diga, lo primero tiene que ser Dios. Todo lo demás puede ocupar en segundo lugar, pero lo primero es Dios. Porque el cielo y la tierra podrá pasar, pero su palabra, dice la Escritura, permanecerá siempre. Y si Dios a través de la palabra nos da promesa, su palabra a través del apóstol Pedro dice que es una promesa viva. ¿Cómo es la promesa? Viva. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 1 verso 20 de su segunda carta, dice que todas las promesas, ¿cuántas? Todas es término plural, ¿verdad? O sea que hay promesas de orden familiar, hay promesas de orden financiero, hay promesas de orden, en todos los aspectos que usted quiera ver, vas a encontrar una promesa de Dios. Pero quiero concentrarme en dos cosas importantes: en el aspecto espiritual y en el aspecto familiar. Porque sé que hoy por hoy hay personas que están desesperadas, angustiadas, porque quisieran ver un cambio en ese ser querido. Llámese papá, llámese mamá, llámese hijo, llámese cuñado, llámese hermano. Y hemos orado y hemos insistido, hemos clamado a Dios, y aparentemente las cosas, lejos de mejorar, empeoran. Esta semana justamente hablaba con una persona y muy angustiada me decía que le preocupaba muchísimo la actitud de su hermano. Porque me dice, antes solo se callaba cuando le hablaba de Dios. Ahora me refuta lo que le digo. Y parece que las cosas van de mal en peor. ¿Qué hago? Yo le digo lo que ha sido llamado a hacer. ¿Qué cosa? Orar. Clamar a Dios. Por eso me gusta lo que esta enseñanza nos enseña. Este hombre salió por la mañana y salió a la hora 11. O sea que hay una constante, diga conmigo, constante interés sobre algo que quiero que suceda. Entonces por eso la pregunta obligada es: ¿con qué insistencia nosotros buscamos a las personas para que conozcan al Señor? Es posible que haya invitado a alguien a la iglesia y le he dicho que sí, pero al final de cuentas no vino. Es posible que usted haya llevado contadas las veces y ya cuenta o suma 10 y las 10 le ha fallado. ¿Qué cree? Pues prepárese y sume otras 10, que seguro estoy que en dado momento vendrá. Es que estamos frustrados a veces porque invitamos gente a la célula y de 10 que invitamos apenas va uno. Pues invite 20 e irán 2. Invite 30 e irán 3.
El punto es que no vamos a desistir por causa de los resultados, sino que vamos a continuar porque sabemos de que lo que la palabra dice es verdad. Y si Dios dice que Él bendice a los que le buscan, entonces yo quiero que Dios bendiga a esta gente. A ellos no lo entienden, yo también lo sé, pero como es ese principio, entonces yo no me voy a dar por vencido. En ese sentido estamos más mal nosotros que ellos, porque ellos no saben que el principio es buscar a Dios, venir a Dios, pero nosotros sí lo sabemos y nosotros somos los que desistimos. Entonces, ¿quiénes son los que están más mal? Nosotros, porque no continuamos. Recuerdo que haber escuchado la historia de mi abuela cuando ella se convirtió al Señor. ¿Por qué es importante insistir? Porque temprano o tarde, esa palabra, ese mensaje, esa llamada va a provocar que esa persona se preste para escucharte o para asistir a la iglesia contigo, y Dios hará la obra. ¿Y cuántos saben que cuando Dios obra en la vida de una persona, esa persona nunca más será igual? Esa familia nunca más será igual. Pregunto, ¿alguno de ustedes de casualidad nació y creció en su hogar de origen y en esa comunidad habían pleitos por causa de borracheras? ¿Alguien acá? Bastante, Dios mío. ¿Sabe que no sé si es el caso de su comunidad, pero hay comunidades que cuando iban a enterrar a un difunto, para mitigar el dolor, la gente ingería alcohol? Y en el estado de embriaguez, ¿qué cree que pasaba? Habían pleitos, habían contiendas, y triste y desdichadamente, en más de una ocasión, esto terminaba en otra tragedia. Pero también sé de comunidades que era su cultura, su ir y venir de la vida. Una vez el evangelio llegó, nunca más fueron iguales. Dios las cambió en un antes y un después. Y ahora, en esas comunidades, hay una iglesia que predica el evangelio de Jesucristo. Eso merece un aplauso, iglesia. Cuando el evangelio llegó a nuestra comunidad, allá en los principios del año 1950, mi tío de 17 años fue uno de los primeros que se convirtió en la comunidad. Esto provocó serias dificultades en la familia, porque algunos concuños de mi abuelo querían que lo corriera de la casa por la traición de haber negado la fe tradicional y verse convertido al evangelio de Jesucristo. Pero mi abuela un día fue a un funeral de un cristiano y vio que allí las cosas eran diferentes. Allí lo que había eran cantos que hablaban de una maravillosa y bendita promesa de la resurrección. Escuchó un mensaje que hablaba de la vida eterna y que el que muere en Cristo, aún después de muerto, vivirá. Eso a ella le impactó y decidió aceptar al Señor en su corazón. Cuando mi abuelo se da cuenta, le pregunta y le dice: ¿y con que ahora ya usted también es creyente? Contaba mi abuelo que mi abuela solo agachó la cabeza y le dijo: sí, le dijo, es que yo estuve en la vela de la familia tal, y el día que yo me muera, yo quiero que así sea mi funeral, porque allí no hubieron pleitos, le dijo, ni vieron borrachos. Pero una cosa le prometo: si yo no he sido buena esposa con usted, le prometo que seré buena. Dice mi abuelo que cuando ella le dijo eso, esas palabras fueron las que lo convirtieron a él. Porque dice: yo no tenía una queja de ella, de su comportamiento, de su forma de ser en el hogar, con la familia. Y si me está diciendo que va a ser mejor, entonces dice eso, ¿cómo está esto del evangelio? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué cree? Mi abuelo era un borracho. Mi abuelo tenía historias de tragedias que le pudieron haber sucedido por causa de la bebida. Pero esas palabras a él lo cautivaron. Y un día él también
levantó su mano recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Una palabra cambia a una familia y generaciones por venir. Y yo soy fruto de ello acá frente a ustedes esta mañana, predicando el Evangelio de Jesucristo, porque alguien les habló a mis abuelos y el Evangelio ha venido de generación en generación, como dice el Salmo 90, que nuestro Dios es un Dios que de generación en generación ha sido fiel. Si Dios ha sido fiel contigo, lo será con tus hijos, será fiel con tus nietos, será fiel con tus bisnietos. Alguien celebre la fidelidad de Dios esta mañana, porque la Biblia lo dice, yo lo creo, que mi recompensa viene de Dios. Lo que mis ojos no han visto aún, pero sé que lo veré. Y aun cuando mis ojos físicos no lo vean, mi descendencia lo verá, porque hay una promesa de parte de Dios. Porque mi recompensa, diga conmigo, mi recompensa viene de Dios. Pero yo tengo que ser diligente. ¿A qué hora salió este hombre? Por la mañana. Hay que establecer prioridades. Lo primero es lo primero. Una vida cristiana demanda equilibrio, demanda responsabilidad. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que congregarnos, tenemos que ayunar, tenemos que compartir la palabra. No podemos ser cristianos anónimos. La gente necesita, hoy por hoy, créame, la gente necesita con sentido de urgencia que alguien les hable del Evangelio de Jesucristo. Hay gente desesperada. Yo no puedo imaginar cómo va a ser la vida 10 años a partir de hoy. Si ya me sorprende y casi me voy de espalda con lo que ha sucedido en estos últimos 5 años, imagínense 10 años adelante con todo lo que está pasando y las cosas que se proyectan que sucederán. Hace una semana y media recibí un texto de una hermana que ahora está en el estado de Colorado. Me dice: pastor, le escribo porque fui a ver la película Sound of Freedom y me acordé de una de sus predicaciones cuando estuve en la iglesia Peña Oreb en el año tal. Usted predicó hoy de una estadística de lo que está sucediendo con los niños hoy por hoy, pero la palabra que me recordó, dice, fue lo que usted dijo: mientras usted y yo estamos sentados acá, están sucediendo, y habló dentro de otras cosas lo que pasaba con los niños. Recuerdo que ese día en los primeros 2 servicios de la mañana yo hablé de las estadísticas y no voy a entrar en detalle. Seguramente ustedes han escuchado lo que sucede y todo lo que sucede tristemente con los niños cuando son desaparecidos. Pero en el servicio de las 5 yo hablé algo tan delicado, tan sensible y perturbador, que no tiene que ver con el abuso al cual lo someten, que eso ya es desgarrador, que no tiene que ver con el tráfico de órganos, que eso ya es repudiable, pero lo que sucede con su sangre, que la convierten en droga. Y no hablo más porque esto es perturbador, pero eso está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque la enseñanza a mí me enseña sobre la importancia de la diligencia. Y nosotros sabemos como iglesia del Señor el tiempo que estamos viviendo y la importancia de correr en la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y aún cayendo la noche, con la misma misión de que alguien entienda que hay una necesidad que solo Dios la puede resolver, solo Dios la puede resolver, solo Dios la puede resolver. Pero hay necesidad de obreros, de gente que vaya y anuncie esta verdad. Diligencia, diga conmigo, diligencia. La diligencia es darle prioridad a lo que merita prioridad. Usted no puede darle más prioridad al trabajo que a la familia. Usted no puede darle más prioridad a otras cosas que a Dios mismo, porque la salvación es algo que no tiene precio y el infierno es una verdad más real que usted y yo juntos acá. Y ese es el lugar donde tristemente muchos irán por no haber conocido a Dios o por haber negado a Dios. Por eso la desesperación al amanecer por la mañana, a las 9 de la mañana, a la hora sexta, a la hora novena, a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía y en la hora 11, porque entendía la urgencia. Diga conmigo, hay una urgencia. Esa urgencia, el anciano Miguel Ángel Solís, y algunos de los que están acá en la mañana lo mencioné porque algunos de los que estaban acá en la mañana sé que lo conocieron. Y no sé, yo creo que aquí solo mi pastor sería que lo conoció. Y el pastor Omar seguramente ha escuchado de él. Tuve la bendición de conocer a este anciano
de origen nicaragüense, que se vino a El Salvador y predicó el evangelio. Y era tan estratega cuando el evangelio era rechazado y la gente odiaba a los creyentes. Él sabía un oficio que era arreglar máquinas de costurar. ¿Alguno de ustedes de casualidad conoció esas máquinas mecánicas de costurar? Mira, es que en el tiempo, mira, Dios nos ha bendecido tanto a nosotros. ¿Quién tiene alguna máquina de esas en casa ahora? Solo 2 personas de todos los que levantaron la mano que las conocieron. ¿Sabe por qué? Porque ahora se hace más fácil comprar ropa nueva que remendar. Es más, yo estoy casi seguro que usted en los últimos años no ha visto a alguien con un pantalón o una camisa con un parche para cubrir la parte acabada o dañada de la ropa. Antes esa era la moda. Y el color típico para cubrir la parte acabada o dañada era color blanco con letras azules. Eran unas mantas que sacaban de los costales desechados donde transportaban el azúcar. Los lavaban y los convertían en esas mantas y las vendían por peso. Y la gente en el campo de escasos recursos compraba esta tela o esta manta para cortar los trocitos y parchar la parte desgastada de la ropa. Y entonces, como este era lo habitual, lo común de la era, había mucha gente que tenía sus máquinas para costurar y poner ese parche, porque si yo lo puedo hacer no lo voy a pagar. Esa era la filosofía. Entonces Miguel Ángel Solís era mecánico de estas máquinas. Él iba por todas las comunidades ofreciendo su servicio y de pronto encontraba a alguien que tenía una máquina que estaba mal funcionando o dañada, y cuando la abría y ponía la cantidad de piezas por aquí y por allá, empezaba a predicarles del evangelio. Oh, qué problema el que se metía, porque la gente odiaba el evangelio. Entonces, bueno, si no hay problema, me voy. Pero esas cosas, entonces, ¿me deja terminar? Sí, pero me tiene que escuchar. Y seguía predicándoles. Entonces él nunca se cansaba de predicar, y así se convirtieron muchas personas en las diferentes comunidades. Un buen día él está predicando en el parque de la ciudad de Santa Rosa de Lima, y unas personas molestas que ya no lo aguantaban llamaron a la guardia viene, lo arresta y lo pone en la cárcel. Horas más tarde también tienen que sacarlo de la cárcel, porque tampoco en la cárcel dejó de predicar, pero esta vez se habían convertido 5 personas ya mientras estuvo predicando en la cárcel. Un buen día está en el mercado de la ciudad predicando, sin megáfono, a voz en cuello. Y una persona molesta, ¿usted recuerda aquellas latas de metal donde se transportaba el aceite que eran de 5 galones? Esas latas de metal, ¿las recuerdan? Se lo traduce o le dice a la gente joven, porque ellos no saben de esas cosas. Entonces, habían 2 latas de esas vacías, y esta señora, fastidiada ya de escuchar a Miguel Ángel Solís, agarra aquellas 2 latas y empieza a darle una con la otra para evitar que la voz de Miguel Ángel Solís se escuchara. Y él, cuando mira esto, se le queda viendo y le dice: señora, denle más fuerte, porque con eso usted también está alabando al Señor. Miguel Ángel Solís era un hombre espontáneo, sabio, y aquella mujer en el momento tiró las latas. Ya no quiso seguir alabando al Señor. Porque si algo el diablo no le gusta, es que tú declares que lo que haces es para su gloria y alabanza. Pero yo declaro y profetizo que en tu vida, en tu casa, en tu familia, en esta iglesia, todo lo que hagamos es para su gloria, es para su alabanza, para el que vive, para el que reina, para el que nos salvó, para el que tanto nos ha bendecido. Aleluya. Un buen día Miguel Ángel Solís está predicando en una casa allá en una zona rural, y este señor ha dado permiso para que se predique el evangelio. Él no es cristiano, y como el evangelio era tan repudiado, los vecinos se pusieron de acuerdo de ir y tomar piedras y lanzarlas contra el tejado de aquella casa. Y cuando empiezan a caer las piedras en el tejado, que es losa, ¿no?, y empiezan a quebrarse y a caer fragmentos abajo, sale el dueño de la casa con machete en mano a confrontar a sus vecinos por lo que está sucediendo. Y Miguel Ángel Solís sale tras él,
Pero los pasos del vecino, del dueño de la casa, eran más apresurados. Y para suerte de él se encuentra que a una piedra que es lanzada por los vecinos le pega en la cabeza. Y ahora empieza la sangre a vertirle en su rostro. Y la ira de aquel hombre se enciende aún más. Para este momento Miguel Ángel Solís llega y se pone frente a él. Y le dice: hombre, qué bendición la tuya. ¿Por qué no fui yo el que tuve ese privilegio? Te has convertido en un mártir de la fe porque has derramado sangre por causa del evangelio. Mientras Miguel Ángel Solís le dice estas palabras, aquel hombre cayó de rodillas recibiendo a Cristo, porque el poder del evangelio es poder que convicciona. Oh, amado mío, no dejes de predicar, porque lo que tú estás diciendo alguien lo necesita con sentido de urgencia. El cambio de una familia, de una comunidad puede estar en tus labios en la medida que seamos diligentes. Y número 2, versículo 2 dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, lo envió a su viña. Aquí yo encuentro algo importantísimo: el acuerdo, el compromiso. Una vida cristiana demanda compromiso. Si usted quiere ver a Dios cara a cara, como dice la palabra Juan, que aún no se ha manifestado lo que debemos de hacer, pero que un día le veremos cara a cara, tal como Él es, usted necesita comprometerse. Comprometerse a no pecar. Comprometerse a no dudar a pesar de lo que esté pasando. Comprometerse a creerle a Dios por encima de lo que sus ojos vean o lo que sus oídos oigan. Porque fiel es quien nos llamó y fiel es quien lo prometió, y por ende yo sé que Él lo puede hacer. Comprometamos. Diga conmigo: compromiso. ¿Compromiso a qué, pastor? Compromiso a seguir al Señor aun cuando no sea popular. Compromiso a servirle aun cuando otros no lo hagan. Compromiso a mantenerme en el lugar que Él me ha llamado aun cuando otros se vayan. Eso es compromiso. Dice que acordó, se comprometió a trabajar por lo que se le designó como una recompensa. Pareciese ser que la gente que más tiempo tiene sirviendo, al igual que la historia leída, por eso decía, esta historia tiene que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Quiénes fueron los que se quejaron en la historia leída? ¿Los que entraron primero a trabajar o los que entraron al final? Tristemente, en la iglesia del Señor, a veces los que se quejan no son los nuevos, sino los que tienen mucho tiempo ya. Y eso no debe de ser así. Pero ¿sabe dónde está el error? Que ellos dejaron de lado el compromiso, el acuerdo inicial, y lo pusieron su mirada en lo que estaba sucediendo con las otras personas. ¿Qué fue lo que vieron? Que a los que apenas habían entrado y trabajado una hora, les estaban pagando un denario. Y ellos llegaron a la conclusión que a ellos les iban a pagar más. ¿Pero acaso el compromiso no era por un denario? Por eso digo, perder de vista lo que el Señor nos ha prometido o nuestro compromiso, temprano o tarde, puede traer distracción. Dile que está a tu lado: cuida que nada te distraiga. Iglesia, atiéndame por favor. Y voy declinando con esto. La recompensa más grande que usted y yo podemos recibir de parte de Dios es la salvación. Todo lo material temprano o tarde se acaba. Todo lo material que se puede alcanzar puede ser útil por un determinado tiempo, pero hay un momento que no tiene peso en la balanza, sin importar cuánto sea, porque hay cosas que meritan más. Nunca olvidaré ese mes de agosto, tuvo que haber sido un día martes, como a las 11 de la mañana. Estoy sentado en la silla en el escritorio frente al computador de mi oficina, y la llamada telefónica de mi esposa, y escucho que ella está llorando. Habíamos esperado 8 años y 8 meses para tener la dulce y agradable noticia de que ella está embarazada.
Habían transcurrido 3 meses ya de que sabíamos que estaba embarazada, cuando algo inesperado sucede. Y recuerdo que ella está llorando. Yo le digo, ¿qué pasa? Y ella no me podía decir. Y me dice, es que repentinamente surge una hemorragia, un sangrado. Lo peor es lo primero que viene a su mente de uno. Y me dice, ahorita te llamo, porque no podía hablar en su momento. Salió del establecimiento donde estaba y se dirige al hospital. Y me llama nuevamente y me dice que ella va para el hospital. Le pregunto, ¿a qué hospital vas? Cuando ella me dice, ¿a qué hospital va? Yo me dirijo, salgo de la oficina de inmediato, voy manejando. Y recuerdo exactamente que ese día quise orar y no pude. Y le dije a Dios, Señor, ¿qué puedo decirte que tú no sepas qué está pasando? Lo único que te puedo decir es que tengas misericordia de nosotros. Esa fue toda mi oración. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de ese bebé que está allí. Ten misericordia de mi esposa. Ten misericordia de mí. Pero ese día yo hice un balance, una enseñanza que Dios me dio. Traté de pensar en todo mi esfuerzo y enfoque que he tenido en la vida. Cuánto valía en ese momento en relación a lo que estaba viviendo y lo que estaba sucediendo. Y me di cuenta que nada. Porque todo lo material llega un momento que no tendrá peso ante algo que tiene que ver con lo más íntimo tuyo, que es tu familia. Entonces, yo aprendí algo ese día, que Dios debe de ser nuestro refugio, porque también Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en los tiempos de dificultad. Por eso tú tienes que saber que una relación personal con Dios te permite acercarte a Él, aun cuando hayan lágrimas, aun cuando haya dolor, aun cuando haya frustración, aun cuando haya confusión, pero Él te entenderá y te ayudará, porque mi recompensa viene de Dios. Veo muchas lágrimas en ustedes. Solo Dios sabrá lo que estás viviendo. Pero te puedo decir por parte del Espíritu Santo, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Él enjugará cada una de tus lágrimas y Él te dará la victoria, porque tu recompensa viene de Dios. Pero no pongas la mirada en lo que está sucediendo. Acuérdate del compromiso de servirle y honrarle, y Él te bendecirá. Tercero, es que a mí me dice el versículo 3 al versículo 7 que Él es justo y que Él no falla. Iglesia, tú has puesto tu confianza en alguien tan especial que todo lo que promete cumple. Tanto así que su palabra dice que cuando se trata de bendecir, número 23, si mal no recuerdo, versículo 19. Pero la escritura dice, cuando se trata de bendecir al pueblo amado de Dios, Él dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, así que tú tienes que saber que estás en la mirada de Dios para bendecirte. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Pero no te distraigas mirando lo que no debes de estar viendo. Acuérdate que tu compromiso es, como el Señor dice en Apocalipsis, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Y qué más pasa? Y yo te daré la corona de la vida. Hay una recompensa, pero al final de la carrera. Entonces no pierdas la mirada, que en la recompensa la tiene papá, no la tiene aquel, no la tiene el otro. Por eso no te distraigas, porque cuando nos distraemos y queremos lo que otros tienen, nos sucede lo que el salmista revela en el capítulo 73 del libro de los Salmos. Entonces di conmigo, vale la pena creer en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno y Él es justo. Eso es lo que Él dice. ¿Tienes problemas tú con esto? Porque soy bueno y porque soy justo. A Él le plació salvarte a pesar de quién eras antes. A Él le plació bendecir tu familia a pesar que nadie creía en ti. A Él le plació extenderte la mano cuando te estabas caído y cuando otros creyeron que no podías levantarte de allí. Y no solo eso, tendrán que verte como los hermanos vieron a José allá en la cima después de que lo vieron en una cisterna, porque Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo, y Él te sacará del anonimato, porque la recompensa viene de Dios. Él es justo
y Él no falla. Y 4, para terminar, del versículo 8 al 14, encontramos esta verdad de cómo aquellos hombres, cuando están por recibir su pago, lejos de alegrarse, se entristecieron, porque ellos esperaban recibir más. Amado mío, cuando yo leo la Escritura, el escritor Pablo, escribiendo a los Romanos, dice: por cuantos todos pecaron. ¿Cuántos? ¿Y qué pasaba con todos los que habían pecado? Están destituidos. O sea, no hay esperanza de la gloria de Dios. Pero Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo, piensa en esa palabra, usted y yo pecamos día con día, usted y yo erramos día con día, fallamos día con día, nos equivocamos día con día, pero aún así Él tiene misericordia de nosotros.